Estamos en tiempos de COVID-19 y desde la Sociedad Catalana de Historia de la Ciencia y de la Técnica queremos pensar históricamente en nuestro presente. Hoy contamos con David Edgerton, uno de los más famosos historiadores de la tecnología, que fue director fundador del Center for the History of Science, Technology and Medicine, a la Imperial College de Londres. Ahora trabaja en King's College, donde es catedrático de historia. Ha publicado sobre muchos temas, particularmente sobre la relación entre ciencia, tecnología y guerra, en el contexto británico del siglo XX, así como sobre la relación entre tecnología, nación e imperio. Su último libro es una historia política de Gran Bretaña, después de la Segunda Guerra Mundial. Buenos días, David. Buenos días. ¿Qué puede aportar un historiador de la tecnología en la presente crisis? Bueno, como historiadora de tecnología, traemos un interés, claro, en la tecnología y aspectos tecnológicos de esta crisis interesantes, sobre todo el caso de los ventiladores. Pero hay aspectos más amplios muy interesantes también, es la posibilidad de un cambio socioeconómico, tecnológico, dirigido por los estados, que se discute mucho. Claro, mucha gente ve la crisis del COVID-19 como una guerra mundial. Pero yo creo que hay problemas en verlo así. Yo creo que es una crisis muy original. No es una guerra. Tampoco hemos tenido una epidemia de este tipo. La gripe de 1918 no tuvo el efecto que tiene el COVID-19, una crisis en salud pública, pero también, quizás sobre todo, una crisis económica mundial que no hemos conocido en toda la historia, aparte por ejemplo, en los países derrotados después de la Segunda Guerra Mundial, o quizá en la Unión Soviética después del 91, pero esto es a nivel mundial, no solamente a nivel de parte de Europa. Así que es una crisis sin precedente, me parece. Y el papel de los historiadores, quizás más importante, es dirigirse a explicar eso, que es una crisis nueva, que no es simplemente una epidemia, no es la cólera, no es plaga, no es la gripe, es algo nuevo. Sin embargo, se trata esta crisis como si fuera una guerra, con un lenguaje bélico, con declaraciones de estados de alarma. ¿Cómo se explicaría esta contradicción? Sí, claro, el lenguaje es muy, muy bélico, pero siempre lo ha sido en el caso de las epidemias. Eso no es para nada original. Lo que es interesante en este caso es que vemos a la sociedad en una situación parecida, dice mucha gente, a una guerra. Es decir, es más que un lenguaje bélico, es un argumento en que en realidad estamos en una situación de guerra o en una situación parecida a la situación de una guerra y una guerra total. ¿Por qué? Bueno, porque hay que movilizar toda la población. Todos tenemos que obedecer a las nuevas reglas de higiene pública. Tenemos que quedarnos en casa, no salir al trabajo, todas estas cosas. Y eso sobre todo nos da la imagen de que estamos en guerra. Estamos bajo el control del Estado y el Estado necesita que cada uno de nosotros actúe en una manera razonable. Pero la analogía me parece falsa. ¿Por qué? Bueno, primero porque en situación de guerra eh, la gente es movilizada, la gente mueve, la gente entra a nuevos trabajos, los ejércitos, las nuevas fábricas de armamentos, la gente anda en tren, transporte público en general, mucho más. La gente se traslada de una parte del país al otro. Las economías en situación de guerra en general producen más, hay menos desempleo. Lo que tenemos nosotros es una situación muy, muy distinta. Tenemos
menos movimiento, muchísimo menos movimiento, menos actividad económica, tenemos desempleo masivo, tenemos una desmovilización de la economía. Las economías han sido frenadas a propósito por los estados. Eso no ha pasado en situación de guerra. Así que es una situación realmente original. Es la primera vez que los estados han tomado medidas para hacer que las economías terminen de funcionar, ¿no? Claro, quedan las partes más importantes de las economías, en los supermercados, la comida, la energía, todo esto, pero proporciones increíbles de las economías están cerradas. Su libro Innovación y Tradición, Historia de la Tecnología Moderna, plantea, entre otras cosas, la necesidad de la toma de decisiones democráticas en materias tecnológicas. ¿Qué consecuencias y oportunidades abre esta crisis para este tipo de debates? Bueno, sí, hay cosas muy interesantes. Y lo que más me ha llamado la atención es que estamos usando una técnica muy antigua para controlar esta epidemia. Y esa técnica es la cuarentena. No estamos usando drogas nuevas, medicinas nuevas, ni vacunas nuevas, estamos usando la cuarentena, una técnica que hemos usado durante cientos, quizás miles de años, justamente en épocas cuando ni conocíamos el concepto virus o bacteria, y acá estamos usando esa misma técnica. Además de eso, nos estamos lavando las manos, nos lavamos las manos antes de que reconocimos la existencia de bacterias. Y bueno, es una técnica antigua. Claro, también estamos buscando técnicas nuevas, vacunas nuevas, el uso de técnicas biotecnológicas avanzadas para poder tener una vacuna mucho más rápido de lo normal, pero bueno, veremos. En el caso tecnológico, hay mucha discusión en Gran Bretaña acerca de las ventiladoras. Y en este caso también algo muy interesante ha ocurrido, que el gobierno ha querido desarrollar ventiladoras sencillas que se pueden producir fácilmente en gran cantidad, en vez de desarrollar los ventiladores que se usan hoy en día, que son máquinas muy complicadas, que tardan en construirse y que no se pueden construir en grandes cantidades. Pero también nos estamos dando cuenta que las ventiladoras en realidad no son las cosas más importantes que falta. Lo que falta es personal entrenado, por ejemplo, para usar ventiladoras. Así que yo diría que esta crisis demuestra de manera interesante algunas de las tesis principales de ese libro. Es decir, que todavía usamos técnicas antiguas, muy antiguas en este caso, y que también seguimos buscando técnicas avanzadas para resolver problemas, pero suelen tardar. Y también tienen cierto peligro. Hay un debate, claro, sobre el uso de los teléfonos móviles para saber si la gente enferma está en contacto con otros y tal. Pero no, es una epidemia que, aparte del tamaño y el efecto económico que ha tenido, o mejor decir que la cuarentena ha tenido efectos económicos extraordinarios, es la reacción que todas las sociedades han tenido, ha sido una reacción humana muy antigua. En cuanto a las nuevas tecnologías, una vez declarada la pandemia, se está haciendo un esfuerzo importante de innovación. ¿Están ya disponibles y preparadas las nuevas técnicas? Creo que en general no, pero hay unas inversiones tremendas en nuevas vacunas, sobre todo, y ahí vemos algunas cosas interesantes, ¿no? Porque no hay mucha discusión sobre el papel del sector público o el sector privado.
Yo hubiera esperado más discusión sobre este tema. ¿Quién controla el desarrollo de las medicinas, de las vacunas? Pero yo creo que eso ya vendrá, ya vendrá. Y bueno, también tenemos el problema de quién va a recibir la vacuna, las primeras vacunas, y quién va a controlar el uso de esas vacunas. ¿De qué país van a venir? ¿De qué empresa van a venir? Esto va a traer unas discusiones muy, muy interesantes, me parece. Esto tendrá también sus consecuencias en las diferentes clases sociales. Sin duda, y tenemos que entender que, bueno, este quizás es una perspectiva desde el caso británico. Acá se dice mucho que estamos viviendo la Segunda Guerra Mundial otra vez y que el resultado va a ser el mismo, es decir, que muchos historiadores creen que la guerra trajo un desarrollo social muy importante, desarrollo también de planes sociales avanzados, y que estos planes efectivamente llegaron a transformar la sociedad británica después de 1945, cuando se eligió un gobierno laborista. Entonces el argumento es que, bueno, como en la guerra, la sociedad se va a unir y va a tomar una dirección progresista la política. Pero me parece muy peligroso ver el caso así, porque es igualmente probable, me parece, que las políticas que van a resultar de esta crisis van a ser políticas reaccionarias, ¿no? Después de la crisis económica de 2008, los costos del rescate del sistema financiero cayeron sobre los pobres, ¿no? No cayeron sobre los banqueros. Y los costos de esta crisis, que van a ser más grandes aún que los de la crisis de 2008, también igualmente podrían caer sobre los pobres, los desempleados, la gente común, y no los banqueros, sino las grandes empresas. Es muy posible que vamos a rescatar a las grandes empresas y no al gran público. Así que yo no veo que es improbable que tengamos una resolución progresista de esta crisis. Y es otra razón que me parece la analogía con guerras pasadas y sobre la Segunda Guerra Mundial, en el caso británico, me parecen erróneas. ¿En qué medida hay una relación entre la respuesta británica al coronavirus y al Brexit? Sí, bueno, el problema que hemos tenido en Gran Bretaña es que tenemos una imagen de la historia basada sobre fantasías sobre lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, acá, quizás más que en cualquier otro país, nos referimos a la analogía con la guerra. No solo en el caso de COVID-19, sino también en el caso de Brexit. La discusión sobre Brexit ha tenido como punto de referencia una imagen fantástica de la Segunda Guerra Mundial. Ese es el primer punto. Segundo punto es que el gobierno británico, que es un gobierno de gente que cree realmente en el Brexit, tomó la epidemia como un momento de oportunidad para demostrar la capacidad científica, tecnológica del país, y también para demostrar diferencia con Europa. Entonces, lo que pensaron ellos es que efectivamente los europeos estaban exagerando, ¿no? Que las medidas que se tomaron en Italia, sobre todo, eran exageradas, que los ingleses podían hacer otra política de la epidemia y salir ganando de todo esto. Y también podrían demostrar el valor del Brexit, que se podían desarrollar nuevas ventiladoras, se podría hacer eso sin ayuda de la comunidad. Y hay gente que sospecha que el gobierno quiere usar la epidemia, la crisis económica que ha resultado,
para salir de la Comunidad Europea de una manera dramática, sin un acuerdo. Y la idea es que dentro de la crisis económica que vivimos, un poco más de daño económico no va a ser muy visible. Así que sí, el gobierno inglés ha creído que este país es excepcional, es radicalmente diferente del resto de Europa, y eso se demostró en la Segunda Guerra Mundial, que este es un país que tiene una capacidad muy especial en la innovación, en la ciencia, en la tecnología. Bueno, ¿qué ha pasado? Los científicos británicos se dieron cuenta que si el gobierno seguía con la política que quería, iban a resultar 500.000 de muertos. Se dieron cuenta de esa posibilidad demasiado tarde, porque no tomaban en serio la información que salía de la China, ni tampoco la que salía de Italia. Tuvieron que cambiar de rumbo muy rápidamente, pero tarde. Y el caso de la tecnología, bueno, hace mucho ruido sobre el desarrollo de ventiladores, o ventiladoras, no sé cómo se dice, pero no han resultado nuevas ventiladoras. Están haciendo mucha propaganda ahora acerca de los programas de vacunas, pero claro, no sabemos si esas van a tener éxito, y hay programas de vacunas en todo el mundo. Así que hemos empezado con una situación en que el gobierno pensó que podía demostrar que era muy diferente del resto del mundo, y terminamos en la situación en que la política de esta epidemia resulta ser la misma de casi todos los otros países. Para dar un ejemplo muy concreto, hay una falta muy importante de pruebas en este país, que se supone que un país con un sistema de innovación avanzado no ha tenido la capacidad de desarrollar pruebas más rápido que los coreanos y los chinos, pero resulta que no. Pero en fin, ahora vamos a desarrollar en el futuro una política de hacer muchas pruebas, de contactar a todos los que han sido estado en contacto con un enfermo. Es decir, la política que se usó con tanto éxito en Corea, Corea del Sur sobre todo. Así que terminamos aprendiendo, ¿no? Pero una cierta soberbia, creo que se dice así, causó una pérdida de semanas combatir esta epidemia. En línea con esto, por lo que dices, se ha invertido rápidamente en mucha propaganda y en grandes infraestructuras como ventiladoras, vacunas. En cambio, ¿cómo se ha gestionado la política de carácter social? Sí, hay un fallo tremendo en la política que se está empezando a discutir ahora, es que hubo mucho énfasis propagandístico y también administrativo sobre el Servicio Nacional de la Salud, el National Health Service. Pero apenas se discutió el caso importantísimo de los care homes, no sé cómo se dice en castellano, donde viven los ancianos. Y claro, hay muchísima gente que se está muriendo en las residencias, hay una falta de equipo para las residencias, no hay pruebas para las residencias. Los médicos no van tanto a las residencias como iban antes. Pero no se discute. Y las estadísticas que nos dan todos los días en este país son estadísticas de muertes en los hospitales. Pero se sospecha con buena razón que las muertes en hospitales representan quizá el 60%, no el 90% de las muertes resultado de esta epidemia. Así que tenemos un enfoque en solo parte del problema, y una parte muy importante de las residencias apenas se discute. ¿Y por qué no? Bueno, porque las residencias son la responsabilidad de los municipios, no del Estado central.
hemos visto una incapacidad política en torno a la capacidad de desarrollar una política seria para estas residencias, el cuidado de los ancianos en general, y eso continúa. Así que al nivel de lo que estamos haciendo para ayudar a esa gente, la más vulnerable, esto ha sido un desastre. ¿Existen paralelismos en cuanto a la innovación entre la Segunda Guerra Mundial y la situación actual? Sí, bueno, es cierto que tenemos esta imagen de la Segunda Guerra Mundial que sugiere que las guerras son buenas para la innovación. Me parece una imagen también errónea. Las guerras son muy buenas para el desarrollo del armamento, no son necesariamente tan buenas para el desarrollo de otras técnicas. Y además me parece muy importante que enfocamos tanto en el caso del proyecto Manhattan. Por eso demuestra no que las guerras desarrollan tecnologías que se usan en las guerras, sino que a veces uno desarrolla tecnologías en el caso de guerra que en realidad no tienen uso importante en esas guerras. La bomba atómica se usó al fin de la guerra, cuando los japoneses ya habían sido derrotados. La guerra hubiera terminado en el mismo mes sin la bomba atómica. Es decir, que no hacía falta desarrollar esa bomba, ¿no? Y yo creo que hay un peligro que si uno piensa en estas, toma demasiado en serio la imagen de la guerra como aceleradora de la innovación, vamos a cometer el mismo error, es decir, crear bombas atómicas que no rinden nada positivo ni aún para la guerra. Y efectivamente, en las guerras lo que pasa es que se inventan muchas cosas que no funcionan, que no vale la pena usar. Es un momento de innovación muy ineficiente. Así que en realidad creo que es el peor modelo que podríamos tener para la innovación. También tenemos que tomar en cuenta que las armas que se usaron en las guerras en general eran armas que ya existían antes de la guerra. La realidad es que es muy difícil y tarda inventar algo nuevo, ¿no? Un gran error que se comete en Gran Bretaña es creer que los aviones caza, el famoso Spitfire, el radar, se inventó de un día para otro en la crisis de 1940. La realidad es que el Spitfire se fabricaba desde 1938, ¿no? Que el radar se había desarrollado desde 1935. Las guerras se usan tecnologías, hasta las nuevas son tecnologías que se inventan antes de que empiece la guerra, en general, no en todos los casos. Así que tenemos ciertas imágenes de la relación entre guerra y innovación me parecen muy peligrosas para la política de la innovación en nuestros tiempos. Y tienen un papel demasiado importante en la historia de la ciencia y de la tecnología en general, diría yo. Y además hay que decir, volviendo al tema de mi libro Innovación y Tradición, que las guerras hoy, como la Segunda Guerra Mundial, se pelean con fusiles, con cañones, ¿no? Con explosivos. Así que la guerra es un caso muy especial, me parece, de la conservación de antiguas técnicas. Claro, también se usan las nuevas, sin duda alguna. Pero no deberíamos ver la guerra como un acelerador de innovación o una creadora del mundo moderno. Y sobre todo tenemos que reconocer que la guerra no es una cosa buena. Guerras han sido un desastre para la humanidad y han sido negativas aún para los países que no sufrieron mucho y que ganaron
en la Segunda Guerra Mundial, como es el caso británico. ¿Cuál sería entonces un buen motor eficiente para esta innovación tecnológica? Bueno, una pregunta muy, muy importante y yo creo que tenemos que entender mucho mejor de lo que entendemos ahora, de dónde viene la innovación. Y ahí tenemos que reconocer que los historiadores de la ciencia y tecnología enfocamos demasiado atención en la academia y no entendemos suficientemente bien el papel importantísimo de la industria privada, la industria pública. Así que tenemos un trabajo muy importante como historiadores de la ciencia y tecnología de entender bien la historia de la innovación. Es algo muy sorprendente, pero no tenemos una historia de la invención o innovación completa. Tenemos un análisis demasiado enfocado en ciertos casos famosos, como la bomba atómica, y hasta en esos casos enfocamos demasiada atención sobre algunos académicos importantes y no suficiente atención sobre la infraestructura militar o industrial que hizo posible la construcción de esa misma bomba atómica. Estamos demasiado preocupados con el caso universitario y de ahí vienen pocas invenciones. Muchas gracias por tu colaboración y tus respuestas. Ha sido un placer.